Now to discuss the government shutdown and much more, the Speaker of the House, Mike Johnson, Republican of Louisiana. Thank you so much for joining us, Mr. Speaker. So you heard your Senate counterpart there offering Senate Democrats a promise of a vote by a date certain on extending the Obamacare subsidies. Are you willing to offer the same in the House of Representatives? Yes. I mean, we've always been prepared to have a vote on that. It's something that was going to be discussed and debated deliberately throughout October and November, remembering that this is an end-of-the-year issue. The subsidy doesn't expire until December 31st. Hay momentos en los que una votación considerada rutinaria altera el curso esperado de los procedimientos y revela tensiones más profundas en el funcionamiento institucional. El martes por la noche, en el Pleno de la Cámara de Representantes en Washington, una votación que solo debía organizar los debates siguientes. Terminó con el rechazo de una norma por 217 votos contra 214, a pesar de que el partido mayoritario controla formalmente la Cámara. El resultado interrumpió la expectativa de que el texto fuera aprobado como etapa técnica, antes de la apreciación de otros asuntos. En circunstancias normales, las votaciones de reglas rara vez enfrentan una resistencia significativa, ya que solo definen el formato y el tiempo de discusión. Esta vez, sin embargo, la regla contenía una disposición que impediría temporalmente la apreciación de resoluciones destinadas a impugnar las tarifas impuestas por el Ejecutivo bajo declaración de emergencia nacional. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El punto central no era el mérito directo de las tarifas, sino el intento de restringir el acceso a un mecanismo legislativo clasificado como resolución privilegiada. Este instrumento permite que determinados temas lleguen al Pleno, independientemente de la voluntad de la dirección, siempre que se cumplan los requisitos reglamentarios. Al incluir en la norma una limitación al uso de este mecanismo, la presidencia de la Cámara buscaba posponer el debate sobre la legalidad de las medidas arancelarias adoptadas por el gobierno. Sin embargo, la estrategia encontró resistencia interna. 3 republicanos votaron en contra de la norma: Thomas Massie, de Kentucky; Don Bacon, de Nebraska; y Kevin Kiley, de California. La disidencia fue suficiente para alterar el resultado final. Bacon declaró que el Congreso no debía renunciar a su autoridad constitucional sobre impuestos y aranceles, subrayando que el artículo 1 atribuye al Poder Legislativo la responsabilidad explícita sobre la tributación. Massie, que ya había expresado sus reservas sobre el uso extensivo de los poderes de emergencia, reiteró que el Parlamento debe mantener la capacidad de debatir abiertamente las decisiones con un amplio impacto económico. La votación permaneció abierta durante horas, según informaron los parlamentarios presentes, mientras los líderes trataban de revertir los votos contrarios. Aún así, el recuento final confirmó la derrota. Se trata del tercer fracaso en las votaciones de normas bajo la actual presidencia de la Cámara en esta legislatura. Un hecho inusual en términos históricos. La consecuencia inmediata fue allanar el camino para que se presenten y potencialmente se voten en el Pleno resoluciones que impugnan las tarifas. El contexto económico añade relevancia al episodio. Informes recientes señalan la presión sobre los precios y la incertidumbre en los sectores dependientes de las importaciones. Los críticos de las tarifas argumentan que los recargos tienden a repercutirse en los consumidores y las empresas, mientras que los defensores sostienen que la medida busca corregir los desequilibrios comerciales y fortalecer las cadenas productivas nacionales. Al impedir que el debate fuera bloqueado mediante una regla de procedimiento,
La disidencia interna obligó a la mayoría a afrontar públicamente estas divergencias. El mismo día, la presidencia de la Cámara fue cuestionada sobre otro tema: declaraciones y registros relacionados con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en relación con interacciones pasadas con Jeffrey Epstein. Lutnick afirmó anteriormente que había terminado sus vínculos en 2005, pero documentos posteriores indicarían contactos adicionales. Cuando se le preguntó sobre la posible dimisión del secretario, el presidente de la Cámara declaró que confiaba en su palabra y afirmó que las comisiones competentes están revisando los archivos disponibles. Estas preguntas se produjeron en paralelo al acceso de los parlamentarios a documentos en instalaciones seguras para el análisis de archivos relacionados con el caso Epstein. Algunos miembros informaron de que parte del material sigue redactado, lo que generó solicitudes de aclaraciones adicionales al Departamento de Justicia. Aunque distintos, ambos temas contribuyeron a un ambiente político más tenso en el interior de la Cámara, en el que las decisiones procedimentales pasaron a tener un significado más amplio. Así, el rechazo de la norma no solo representó un revés técnico, sino que señaló que parte de la mayoría optó por dar prioridad al debate institucional sobre la cohesión partidaria. El episodio puso de manifiesto cómo los instrumentos reglamentarios pueden utilizarse para moldear o restringir los debates sustantivos. Para quienes siguen el funcionamiento interno del Congreso, momentos como este ayudan a comprender cómo procedimientos aparentemente rutinarios pueden redefinir la agenda legislativa de forma inmediata y visible. Las observaciones continuas de este tipo permiten percibir matices que no siempre aparecen en la superficie de los acontecimientos. Es en este contexto que la dimensión jurídica del episodio se vuelve determinante. Para comprender sus repercusiones, las tarifas se implementaron sobre la base de instrumentos legales que permiten al Ejecutivo actuar bajo una declaración de emergencia nacional. Pero la propia legislación prevé mecanismos de revisión por parte del Congreso. La Ley de Emergencias Nacionales establece que el Poder Legislativo puede presentar una resolución conjunta para poner fin o limitar la emergencia declarada. Y este tipo de medida, cuando se clasifica como privilegiada, no depende íntegramente de la voluntad de la dirección de la Cámara para llegar al Pleno. El intento de introducir restricciones en la norma rechazada fue interpretado por algunos parlamentarios como un esfuerzo indirecto para retrasar este proceso de revisión. A partir de ese momento, el debate deja de ser solo político y pasa a implicar una interpretación constitucional sobre la separación de poderes. El artículo 1 de la Constitución atribuye al Congreso la competencia para legislar sobre comercio exterior e impuestos. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, diferentes administraciones han utilizado dispositivos legales para ampliar el margen de actuación presidencial en temas comerciales. Esta convergencia ayuda a entender por qué la votación de la norma asumió un carácter que representaba, en la práctica, una elección entre mantener el control concentrado en el Ejecutivo o reabrir el debate legislativo. En el Senado, la eventual aprobación de una resolución conjunta contraria a los aranceles dependería de una mayoría simple, pero cualquier veto presidencial requeriría 2/3 de los votos en ambas cámaras para ser superado. Este diseño institucional crea una secuencia de etapas que diluye las decisiones rápidas e impone cálculos estratégicos a cada actor involucrado. Los parlamentarios de distritos competitivos evalúan el impacto electoral de sus posiciones,
mientras que los líderes sopesan los riesgos de fragmentación interna. Además, el debate sobre la transparencia documental en el caso de Howard Lutnick añade otra capa de presión institucional. Los miembros del Comité de Supervisión afirmaron que parte de los archivos revisados contienen fragmentos redactados, cuyo origen aún debe aclararse. El Departamento de Justicia declaró que puso a disposición los documentos tal y como los recibió de otras agencias. Pero los parlamentarios cuestionan si se solicitaron las versiones originales en su totalidad. Esta controversia remite a proyectos legislativos que buscan estandarizar los procedimientos de entrega de información entre las agencias federales y el Congreso. Es en este entorno de múltiples frentes donde la dirección de la Cámara debe gestionar agendas simultáneas. El rechazo de la norma puso de manifiesto divergencias internas sobre las tarifas, mientras que el debate sobre los documentos y las posibles inconsistencias en las declaraciones públicas amplió el escrutinio sobre los miembros del Ejecutivo. Cada nuevo elemento no sustituye al anterior, sino que se suma a él, creando un panorama en el que las decisiones procedimentales adquieren una mayor repercusión. Los analistas legislativos observan que las derrotas en las votaciones de normas son poco frecuentes porque implican disciplina partidaria y coordinación previa. Cuando se producen, tienden a indicar que parte de la bancada considera que el costo político de apoyar una determinada estrategia es mayor que el costo del enfrentamiento interno. En este caso concreto, la convergencia entre la preocupación económica, la interpretación constitucional y el cálculo electoral creó las condiciones para la disidencia. Esta dinámica también pone de manifiesto cómo funciona el Congreso a través de mecanismos formales, que no siempre son visibles para el público. Las reglas, las resoluciones privilegiadas y las declaraciones de emergencia son instrumentos técnicos, pero moldean el alcance del debate democrático. Cuando se impugnan o modifican, revelan tensiones estructurales sobre quién decide, en qué momento y bajo qué límites. Para seguir esta secuencia de acontecimientos, es necesario observar no solo el resultado inmediato de las votaciones, sino también los procedimientos que las preceden y las suceden. La política institucional rara vez se define en un solo acto. Se construye a través de etapas sucesivas que interactúan entre sí. El análisis continuo de estos movimientos permite comprender cómo cada decisión influye en la siguiente y cómo se renegocia el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Con cada nueva controversia, en el contexto actual, la interpretación institucional de estos acontecimientos sigue siendo objeto de opiniones divergentes. Según la información hecha pública, las derrotas en votaciones de carácter reglamentario no suelen ser frecuentes, aunque existen antecedentes de situaciones similares. Para algunos analistas, el episodio puede entenderse como un desacuerdo específico dentro de la propia base mayoritaria, impulsado por estrategias políticas relacionadas con el debate sobre las tarifas. Para otros observadores, sin embargo, lo ocurrido revela una tensión estructural más amplia sobre los límites de la autoridad presidencial cuando se basa en declaraciones de emergencia nacional como instrumento de acción gubernamental. En el plano jurídico, el debate se centra en el alcance de la Ley de Emergencias Nacionales y la eficacia de los mecanismos de supervisión legislativa. Algunos estudiosos del derecho constitucional sostienen que el Congreso dispone de medios formales adecuados para restablecer el equilibrio entre los poderes, siempre que exista la voluntad política suficiente para utilizarlos de manera coordinada. En una posición distinta,
Otros especialistas argumentan que el texto normativo vigente confiere un margen de maniobra considerable al jefe del Ejecutivo, lo que haría que las posibles restricciones dependieran de una reforma legislativa más amplia, un proceso que requeriría un consenso político difícil de alcanzar. La controversia, por lo tanto, radica en la diferencia entre la capacidad jurídica existente y la viabilidad práctica de su aplicación en un entorno de intensas disputas. En lo que respecta a la política arancelaria, los economistas y los responsables de la formulación de políticas públicas presentan evaluaciones que no convergen. Una corriente defiende que los aranceles pueden emplearse como instrumento táctico de negociación en situaciones de desequilibrio comercial prolongado, funcionando como mecanismo de presión para la redefinición de los acuerdos internacionales. Otra corriente destaca que el aumento de las tarifas tiende a generar repercusiones complejas a lo largo de las cadenas productivas, con un impacto indirecto en los costes empresariales y los precios al consumidor final. Hasta el momento, no existe un consenso consolidado sobre los efectos estructurales a largo plazo de estas medidas, circunstancia que amplía la relevancia de una eventual deliberación formal en el ámbito legislativo para explicitar las responsabilidades políticas. En el episodio relacionado con Howard Lutnick, las interpretaciones también se distribuyen en diferentes direcciones. Hay parlamentarios que consideran que las divergencias entre las declaraciones públicas y los documentos disponibles justifican una investigación detallada, con el fin de preservar la confianza en las instituciones. Otros entienden que las interacciones sociales o empresariales anteriores no constituyen, en por sí mismas, una irregularidad, siempre que no vayan acompañadas de indicios concretos de conducta ilícita. El debate se desplaza así hacia la distinción entre responsabilidad política, que implica juicio público y reputacional, y responsabilidad jurídica, que depende de pruebas formales y criterios legales objetivos, especialmente cuando parte de los registros permanece parcialmente suprimida y sujeta a revisión técnica. El intento fallido de promover la responsabilidad penal de los parlamentarios por declaraciones públicas sobre supuestas órdenes ilegales también ha dado lugar a análisis contradictorios. Algunos observadores identifican el riesgo de una ampliación indebida del uso de instrumentos penales en controversias de naturaleza política. Otros señalan que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley deben evaluar cuidadosamente el contenido y el contexto de las manifestaciones que puedan interferir en los procedimientos federales. El hecho de que un gran jurado haya rechazado la propuesta de acusación es interpretado por algunos analistas como una demostración de que los mecanismos institucionales de contención siguen activos. Aunque esto no pone fin al debate sobre los límites adecuados de actuación, el conjunto de estos acontecimientos dibuja un escenario caracterizado por la superposición de frentes institucionales. El rechazo de la norma procesal abrió espacio para un debate sustantivo sobre las tarifas, al tiempo que las cuestiones sobre la transparencia documental y los intentos de responsabilización ampliaron el alcance de la controversia pública. Cada elemento añade nuevas dimensiones al panorama general, sin producir una conclusión definitiva ni un consenso interpretativo. Los expertos observan que los próximos acontecimientos dependerán de decisiones formales aún pendientes. Si las resoluciones relativas a las tarifas avanzan en el Congreso, el proceso podría pasar al Senado y eventualmente dar lugar al ejercicio del poder de veto presidencial. Si las comisiones legislativas profundizan en el análisis documental, la divulgación de información adicional podría influir en las percepciones políticas ya establecidas. En cualquier escenario, el resultado no está predeterminado.
ya que surge de la interacción continua entre las normas constitucionales, las estrategias institucionales y las posiciones públicas. De este modo, el período actual puede describirse como una etapa de redefinición institucional, en la que los instrumentos reglamentarios se convierten en canales para debates más amplios sobre la autoridad, la transparencia y la responsabilidad. La evolución de estos temas requiere un seguimiento atento, ya que sus efectos tienden a manifestarse de manera gradual y acumulativa. Observar cómo el Congreso y el Ejecutivo gestionan estas tensiones proporciona una base más clara para comprender el funcionamiento del sistema constitucional cuando se ve sometido a circunstancias de prueba y presión política.